Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy es el tema del muestreo. Entonces, para el muestreo, digamos que la idea de que trabajemos el tema es que ustedes puedan identificar un tamaño de muestra eh, adecuado para una investigación que ustedes deseen realizar. El muestreo, por lo general, nosotros lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el hecho de que ustedes cuando se van a bañar y se van a bañar con agua caliente, miran o revisan si el agua está fría o está caliente de acuerdo a la temperatura que ustedes quieren. Ustedes hacen o seleccionan una pequeña muestra en ese caso para poder determinar cómo está la totalidad del agua. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el muestreo también lo utilizamos mucho o se utiliza mucho en la radio, en la televisión, para poder mirar el comportamiento de ciertas situaciones, cuando hay, por ejemplo, una encuesta de favorabilidad de un candidato X, ese tipo de muestreo se utiliza de acuerdo a la estadística para poder seleccionar los tamaños de muestra más adecuados. En el caso del muestreo nosotros tenemos digamos que formas o técnicas en las cuales aplicar el muestreo. Pero primero, para poder aplicar esas técnicas, debemos identificar o debemos establecer qué tipo de población es la que nosotros tenemos para de acuerdo a ello poder saber cuál es la técnica que necesitamos aplicar. Entonces tenemos dos poblaciones. Estamos hablando de que podemos tener una población finita o una población infinita. Si hablamos lógicamente de una población infinita, pues es aquella que de alguna manera es muy difícil de totalizar o de cuantificar en su totalidad debido a la extensión de la misma población. Entonces, si acá hay unos ejemplos claros, si vamos a totalizar, por ejemplo, o deseamos establecer un estudio para determinar, por ejemplo, algo en un tipo de pez que existe en un río, determinar, por ejemplo, la totalidad de peces de X especie en un río, es difícil, a pesar de que de pronto en algún momento nosotros pudiéramos llegar a totalizar la población de ese tipo de pez, es complicado, por eso sería una población infinita. Lo mismo si hablamos, por ejemplo, de que se va a hacer un control de calidad en los granos de arroz que se producen en determinada empresa. Hablamos de que es difícil totalizar la cantidad de granos de arroz. La única forma o la forma correcta en la que se hace ese tipo de muestreo es por peso, por cantidad, en ese caso por toneladas, por kilogramos, por libras, pero por granos sería difícil a pesar de que en algún momento se pudieran totalizar. Entonces, cuando son ese tipo de poblaciones, se denominan como poblaciones infinitas. Y ya para hablar de una población finita, pues es aquella que precisamente tiene un número limitado de individuos o de elementos que nosotros podemos totalizar o que podemos identificar en la totalidad. Por lo general se considera que es pequeña dentro de lo que se puede establecer como una población finita. Pequeña no quiere decir que vamos a trabajar solamente eh, datos de poblaciones pequeñas, sino que se considera pequeña porque sí se puede totalizar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces, dentro de las técnicas que les mencionaba, tenemos el muestreo aleatorio, que es el que nosotros vamos a trabajar. En ese caso se denomina aleatorio porque precisamente cualquier elemento o cualquier individuo de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado, en ese caso, en el estudio. Dentro de las técnicas de muestreo aleatorio hay muchas.
Sin embargo, nosotros vamos a ver solamente dos, que son las que más se utilizan en la mayoría de investigaciones que nosotros podemos realizar. La primera de ellas es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es de los más utilizados, sobre todo cuando ustedes tienen que establecer un tamaño de muestra, si van a hacer algún tipo de análisis, si van a hacer una investigación para su trabajo de grado, por ejemplo, tienen que aplicar unas encuestas. Este es el que más se utiliza. Por ejemplo, el muestreo que se realiza en las encuestas de favorabilidad, si ustedes han visto en los noticieros, cuando sale la famosa ficha técnica de la empresa que hace, en ese caso, el muestreo, ahí se establece a través de muestreo aleatorio simple. Entonces, este muestreo aleatorio simple realmente es uno de los que más se utiliza debido a que es muy fácil de usar y generalmente es el que aplica a cualquier tamaño de muestra dentro de lo que podemos denominar pequeña, como mencionaba hace un momento. Entonces, para poder aplicar el muestreo aleatorio simple, tenemos que tener en cuenta que se debe trabajar con unos elementos que son los que están acá, que hacen parte de la fórmula del muestreo aleatorio simple, para poder determinar el tamaño de la muestra. Como nosotros vimos en las tablas de frecuencia, N minúscula va a ser el tamaño de la muestra, N mayúscula va a ser el tamaño de la población, Z para este caso va a ser el nivel de confianza, que esto lo vamos a establecer de acuerdo a la tabla de distribución normal, P probabilidad de éxito, Q probabilidad de fracaso y E va a ser un error de estimación. Estos elementos los vamos a ver cada uno de manera independiente para que ustedes sepan cómo se calcula o cómo se trabaja cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el nivel de confianza, que es Z. Entonces, el nivel de confianza, cuando hablamos del nivel de confianza, hablamos de que el nivel de confianza es un valor que nos permite a nosotros poder determinar qué tanto de los datos que vamos a recolectar o de la información que vamos a recolectar en esa muestra se encuentran representados en determinado porcentaje. ¿Determinado porcentaje de qué? Del nivel de confianza. Acá ustedes están viendo en esta tablita, hay unos porcentajes que me establecen de acuerdo a ese nivel de confianza que el investigador considera cuál sería el Z de acuerdo a la tabla de distribución normal. Para entender un poquito mejor qué es el nivel de confianza, hablamos de que el nivel de confianza es precisamente esa confianza que tiene el investigador en la información que va a recolectar en la muestra. Qué tanta confianza tiene de los datos que va a recolectar. Por eso dice que en ese caso ese nivel de confianza es fijado por el investigador. Para este caso o para ejercicios que nosotros vayamos a trabajar, pues yo siempre les voy a dar el nivel de confianza y de acuerdo al porcentaje de nivel de confianza, ustedes deben buscar el Z que le corresponde. Estos valores que están en esta tabla son los más utilizados, pero no son todos. Si ustedes buscan la tabla de distribución normal, la tabla de distribución normal tiene valores para cualquier nivel de confianza que ustedes imaginen. Es una tabla bastante extensa, pero aquí yo solamente saqué los que más se utilizan en la mayoría pues de investigaciones o los que más se pueden llegar a utilizar. Como hablamos de que el nivel de confianza está establecido por la tabla de distribución normal, en este caso tenemos esta campanita de Gauss que está acá, donde se establece la media y una representación del 50% de los datos hacia la izquierda y el 50% de los datos
hacia la derecha. A través de esta campanita es que se han establecido los valores de la tabla de distribución normal. Entonces, en esa tabla se establece que para un Z de 1 o para un nivel de confianza de 68,27%, el Z es 1. Para un nivel de confianza del 95,45%, el Z es 2. Y para un nivel de confianza del 99,73%, el Z es 3. ¿Sí? Que estos valores están dados acá. Si miramos la tabla, el valor que se utiliza más en la mayoría de investigaciones es el 95% de confianza, que le corresponde un Z de 1,96. Ese es el nivel de confianza que más se utiliza en la mayoría de investigaciones. Vuelvo y repito, ¿de qué depende? Depende mucho de la experiencia del investigador. Ese investigador puede llegar y decir, de pronto la información es muy limitada o el acceso a la información es muy limitada y considera que la información que va a recolectar en la muestra solamente le proporciona un 80% de confianza. Entonces, él puede trabajar con este nivel de confianza que le corresponde un Z de 1,28. Hasta acá hemos entendido un poco lo que es el nivel de confianza. Chicos. Sí. ¿Cómo? Ah, profe. Ah, Sí, sí, claro. Sí, profe, es que está como lento el internet. Sí, Sí, profe, está fallando más. ok. Pero queda entendido el nivel de confianza. ¿O hay alguien que no entienda? Por acá en el chat me estaban preguntando Johan Navarro. ¿Ya entendimos o todavía queda la duda, Johan? Profe, no entiendo cómo se toman esos Z o cómo se ven reflejados allí en el gráfico. El nivel de confianza lo establece el investigador, ¿sí? Es decir, eso depende de la experiencia que tiene el investigador cuando va a realizar el estudio. Por eso yo les decía que en el caso de nosotros, para los ejercicios, pues yo les voy a decir con qué nivel de confianza trabaje. Pero si ustedes van a hacer en algún momento una investigación, llámese como se llame, el nivel de confianza que más se utiliza es el del 95%. Ese es el más utilizado, el más común, porque uno dice que por lo general tiene confianza en la información que va a recolectar. Sin embargo, dependiendo del tipo de investigación que se vaya a realizar, sobre todo en lo que son ciencias de la salud, biología, de pronto algo de química que trabajan con muchas pruebas, puede ser que la confianza que se tenga en los datos o en la recolección de datos no sea tan buena. Se puede trabajar un 80, un 70, dependiendo de qué tanto confíen en la información que van a recolectar. Sí, a eso es que hago referencia al decir que se puede llegar a trabajar con otro nivel de confianza. ¿Sí? Vale. ¿Queda un poco más claro? Sí, señora. Listo. Vale. Entonces, seguimos con el otro elemento. Yo hasta ahora estoy explicando los elementos que hacen parte de la fórmula, ¿no? Todavía no estamos haciendo cálculos. Entonces, el otro elemento es el error de estimación. El error de estimación, que es la E minúscula que estaba por ahí arribita, es un error que se estima
al tomar como estudio solo una parte de la población y no la población completa. En ese caso, el error de estimación no es complementario con el nivel de confianza. Los dos son totalmente independientes, ¿sí? Este error hace referencia precisamente a cuánto creo yo que puedo tener de error en mi investigación por tomar solo una parte de la población y no analizar la población completa. Entonces, estadísticamente ya está definido que el margen de error se encuentra entre estos valores, entre el 1 y el 3%. En alguna bibliografía dice que hasta el 5%. Más del 5% no es recomendable tomar como margen de error. En ese caso, ¿quién define ese porcentaje? De igual manera que el nivel de confianza lo define el investigador. El investigador es el que dice, no, yo voy a trabajar con 2% de error, con 5% de error, con 4%. ¿De acuerdo a qué? A la experiencia. Para el caso de nosotros, en los ejercicios, yo también les voy a decir con qué error de estimación van a trabajar cada uno de ellos. Pero cuando ustedes realicen una investigación, pues lo más recomendable es que tomen un valor entre 1 y 3%, que no se vayan a pasar del 5%. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos, el error de estimación? Sí, señora. Listo. Vale. Seguimos. Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Entonces, ellas se representan como P, probabilidad de éxito, y Q como probabilidad de fracaso. Entonces, tenemos que la probabilidad de éxito más la de fracaso me da 1. Es decir, que son complementarias. En la mayoría de investigaciones, si no hay nada que me identifique cuál sería la probabilidad de éxito o la de fracaso, yo asumo que son 0,5 y 0,5. Es decir, que yo tengo igual probabilidad de tener éxito en la investigación o de tener un fracaso en la investigación. Esto sería 50% de éxito y 50% de fracaso. Pero hay ejercicios o hay, digamos, formas en las cuales la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso pueden cambiar. ¿En qué momento pueden cambiar? Si yo realizo, por ejemplo, una prueba piloto. Una prueba piloto es realizar una prueba chiquitica, por decirlo así, antes de realizar la investigación completa. Y en ese caso, por ejemplo, yo podría tomar como para la prueba piloto podría tomar, por ejemplo, el curso. En el curso vamos a suponer que hay 10 personas y yo quiero saber cómo sería el comportamiento de esas 10 personas en función de la investigación. Resulta que la investigación que yo voy a hacer es para lanzar un nuevo producto estudiantil. Resulta que va a ser una agenda, que en la agenda tiene incorporada una calculadora, va a tener esa agenda, no sé, imagínense algo súper novedoso. Y yo soy quien va a producir ese producto. Y hago el sondeo de esas 10 personas, resulta que 9 me dijeron que sí estarían dispuestos a comprar ese producto que les estoy ofreciendo. En ese caso, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? Si de 10 personas, 9 me dijeron que sí, que estarían dispuestas a comprar el producto. 90%. ¿Cuánto? 90. 0,9. El 90% o 0,9, sí. ¿Y el fracaso entonces cuánto sería? 10. 10%. El 10%, el restante, ¿cierto? Porque ya dijimos que P más Q es igual a 1. O sea que si me dan El 1, 0,1 es 10%.
Exacto, 0,1 el 10%. O sea, si me dan una, yo ya sé cuánto vale la otra. ¿Correcto? Sí. Entonces, en ese caso, pueden cambiar los dos valores. Si no nos dan ningún indicio de probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso, se toma como 0,5 y 0,5. Es decir, que tenemos igual probabilidad de tener éxito o fracaso. De lo contrario, pues tenemos que identificar a cuánto equivale P y a cuánto equivale Q. ¿Listo? Que para este caso sería 0,9 y 0,1. ¿Correcto? ¿Vamos todos acá? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos todo esto en la formulita. Vamos a ver primero un ejemplo del cálculo del tamaño de la muestra cuando tenemos una población infinita. Como estamos hablando de que es una población infinita, pues muy seguramente no vamos a tener tamaño de población, ¿cierto? Porque es infinita, no sabemos cuánto es el total de la población. Cuando son ese tipo de poblaciones, esta es la formulita que vamos a trabajar. N, que es el tamaño de la muestra, que es igual a Z al cuadrado. Ya sabemos que Z corresponde a ¿quién? De acuerdo a lo que les dije anteriormente. Z, ¿quién sería? Nivel de confiabilidad. Nivel de confianza, muy bien. Y por nivel de confianza al cuadrado, por probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, dividido ¿en quién? En el error de estimación al El cuadrado. cuadrado. ¿Listo? Entonces, tenemos este ejemplo. El Departamento de Tránsito y Transporte requiere estimar la proporción de conductores con experiencia de 1 año o menos que pueden clasificarse como conductores descuidados. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra a fin de que los resultados estén dentro de un 2% de error con un nivel de confianza del 95%? Se espera observar que aproximadamente 1/4 del total de los conductores sean descuidados. En este caso, ¿por qué es una población infinita? ¿Por qué creen ustedes que es una población infinita? Un número exacto de cuántas personas son con poca experiencia. Porque no podemos definir con exactitud cuántos conductores son descuidados, ¿cierto? Una cosa es que nos está diciendo que van a tomar para el estudio las personas que tienen experiencia de 1 año o menos, pero eso no quiere decir que el que tenga experiencia de 1 año o menos sea un conductor descuidado, ¿cierto? ¿O no estoy en lo cierto? Sí, señora, correcto. Entonces, en ese caso, van a tomar a esos porque se supondría que ahí van a estar los que son descuidados, ¿cierto? En los que tienen experiencia de 1 año o menos. Pero realmente totalizar los conductores descuidados es muy complicado. Por eso se considera una población infinita. Listo, entonces ya saben, Z nos está hablando del 95%. ¿Cuánto dijimos que era el Z para el 95%? 1,96. 1,96, listo. El error nos está diciendo que es del 2%. En ese caso tenemos